Muy buenas tardes, ingeniero Gerardo Portillo. Mi nombre es Dania Cristina Turcios y en esta ocasión elegí el tipo de sistema, el TPS o STP. Voy a dar una breve introducción de lo que es este tipo de sistema. Para empezar, este tipo de sistema lo que hace es hacer transacciones en volúmenes. ¿Qué querrá decir esto? Tiene la capacidad de hacer transacciones al mismo tiempo, con una lista de espera. Tiene la capacidad de almacenar, modificar, eliminar o dar de baja a un dato, porque como ya sabemos, generalmente estos archivos, cuando los borramos de la base de datos, no se borra, simplemente se pone un estado 0 o un estado 1, que prácticamente sería visible o no visible, pero no eliminado directamente de la base de datos. Ok, el TPS tiene también como función recuperar también toda esa información generada por los procesos de una organización. Entonces hablamos de lo que es el almacenamiento y pues la transacción de estos archivos, de estos datos que se envían de una organización día con día, porque como ya sabemos, estos simplemente se almacenan y se procesan, aunque no puede haber un solo proceso al mismo tiempo, sino que también tiene que tener ese orden de hacer ese proceso. Un TPS motoriza lo que son los programas transaccionales. Podemos tener como ejemplo, los ATM, los cajeros automáticos. Podemos saber de que los cajeros automáticos están prácticamente en todo el mundo y en cada lugar. Entonces se preguntarán cómo hace este tipo de sistema que es para manejar esa información. Entonces estos datos van prácticamente como un ejemplo de una pila, una cola, como lo es un sistema operativo. Esos procesos están allí y van a ser finalizados. Va a llegar un cierto tiempo a que cada uno finalice su estado. Para hablar un poco más de lo que es el TPS o STP, les voy a mencionar las características y más adelante se las voy a desplegar una a una. Está la respuesta rápida, está la fiabilidad, la inflexibilidad, el procesamiento controlado. Se nos habla de que en un TPS o STP existe o tiene que ser, para poder llamarse TPS o STP a un sistema, dicho software, tiene que estar controlado por el ACID. ¿Qué es el ACID? El ACID se denomina ACID a las características que permiten clasificar las transacciones de los sistemas de gestión de base de datos. Debe existir gestión de base de datos. ¿Qué quiere darnos a entender esto? De que así como lo antes mencionado, para que un software pueda ser caracterizado como un TPS o el área laboral de los trabajadores, debe existir esta interactividad, como mencionaba anteriormente, de que hay transacciones tras transacciones. Entonces, que permitan hacer estas consultas, ya sea modificar, consultar, como les había mencionado anteriormente, la consulta de un estado de cuenta, cuánto es lo que se retira, actualizar esa lista de base de datos de lo que hace un cliente. Entonces, al momento de que decimos de que un tipo de sistema TPS, un software, está clasificado como en la CID, llamémosle a la CID de que es como los controles de calidad, prácticamente como lo que es el ISO 9000, como lo es en redes, lo que son los factores tipos de factores de Jure y de Facto. Generalmente poniendo un ejemplo así, que esto es el ACID.
Se le denomina así porque las características de un software y cumplen lo que la CID requiere, entonces se le puede llamar TPS. Ahora vamos a hablar de las características. Hablemos de las características, las que antes les mencioné. La primera es una respuesta rápida. Para que un sistema se pueda caracterizar TPS y tiene que tener estas características, una de ellas es la respuesta rápida. Respuesta rápida, ¿a qué nos referimos? A que al momento de que se haga una consulta, sin importar los tipos de espera que hay anteriormente, les pongo un ejemplo de los cajeros porque este tipo de sistema se puede prácticamente referir a hacer énfasis y referencia a lo que es un banco, ya que día a día se efectúan transacciones, día a día se efectúan transacciones a la misma hora, no depende del lugar, ya sea aquí en Choluteca, ya sea aquí en La Ceiba, ya sea en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, las transacciones están allí al día. Entonces, debe de existir una respuesta rápida. Nos preguntamos el por qué. Al momento de que llegue un cliente, un agente bancario, y esta persona quiera hacer tal vez una transacción de una cuenta a otra, un depósito, un retiro, entonces lo que hará este tipo de sistema, que al momento de que se le ingrese el número de cuenta de la persona, este sistema tiene que hacer su respuesta rápida. ¿Quién es el dueño de la cuenta? ¿Cuál es su estado actual como cliente y tanto como su dinero en lo que es el banco? Y al mismo tiempo puede llegar otra persona a otra caja y puede hacer la misma transacción. Entonces, ¿qué pasa? Aquí las consultas se manejan así, por decirlo así, entre más la base de datos esté menos cargada, no tanto con información, sino que hay problemas a veces en la base de datos, que cuando cargamos imágenes tipo JPG, GIF o imágenes así, digamos, hay sistemas que sí los almacenan, pero eso influye mucho en la carga de lo que es la base de datos. Sí se va a tardar, no puede existir un tiempo así como quien diga un minuto, no, tampoco, sino que puede haber cierta cantidad de segundos entre lo que es respuesta y consulta, porque la cuestión aquí es colateral, es que el usuario primero viene, hace la consulta, el sistema busca en la base de datos su información y luego esta misma es enviada. Entonces a esto nos referimos con lo que es una respuesta rápida de parte de la base de datos, de la parte del sistema, y al mismo tiempo pues hacer este mismo tipo de transacciones al mismo tiempo, consecuentemente. Ahora vamos a hablar de la número 2, la fiabilidad. ¿Qué significa esta palabra? O haciendo énfasis en lo que es un STP o TPS. Nos hablan de que muchas organizaciones hacen mucha énfasis y se basan en lo que es la fiabilidad de un software. Si incluso el sistema llega a tener un fallo puede ser de X motivos, se trabó la base de datos, se perdió la conexión y tal vez este servidor no tiene un servidor réplica, entonces afectará negativamente a las operaciones o incluso parar el negocio. Imagínense si un banco está haciendo transacciones, sí se va a hacer una copia de seguridad del momento para después restablecer el mismo proceso y pues guardar hasta donde se quedó haciendo la transacción. Entonces si el banco pierde ese tipo de conexiones, entonces al mismo tiempo afectará negativamente lo que es este negocio, ya que
para ellos son pérdidas. Entonces ellos tienen que tener un tipo de software fiable. ¿Y cómo podríamos llamar a esta característica fiabilidad? ¿Cómo le podríamos dar esa característica a esta fiabilidad? Su número de tasa de fallos debe de ser baja, así como en las producciones industriales. Los procesos de calidad tienen que ser con un margen de error muy bajo. Así de esta misma manera existen esos márgenes de errores para los software. No deberían de existir errores, pero siempre hay esos fallos. Entonces cuando se dan esos fallos tienen que ser fallos bajos. Hablemos ahora de la número 3, la inflexibilidad. ¿Qué significa esta característica? Nos habla de que un STP requiere que todas las características, las transacciones sean procesadas exactamente de la misma forma, independientemente del usuario, independientemente del cliente. Demos como ejemplo otra vez de nuevo un banco. ¿Qué pasa? Estas transacciones están día al día, al momento, a la hora. Entonces uno viene, hace fila, va la misma, un cliente a una caja y el otro cliente a otra caja. ¿Qué pasa si estos dos mismos clientes están haciendo lista de espera para una misma transacción? Entonces va a pasar esto: la consulta a la base de datos, la transacción se va a realizar y se va a ir guardando de acuerdo al usuario, de acuerdo a la hora que se está haciendo ese tipo de transacción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al mismo tiempo de la inflexibilidad, la flexibilidad en un software, no va a ser tanto que todo será al mismo tiempo. No, hagamos de nuevo énfasis. Hay una clase que se llama estructura de datos o compiladores. Esta clase hace que nosotros hagamos software o hagamos un juego, no sé, depende, de que las acciones se vayan guardando, sí, pero también llevan diferente tipo de almacenamiento. ¿Cuál sería este? Están las pilas, están las colas, está el tipo de árbol. Entonces, para que esta pila y cola pueda hacerse resaltar en lo que es, para poner un ejemplo, cada transacción se va a ir agregando a una lista, se va a ir agregando al tipo de manejabilidad. Se va a ir, digamos, transacción 1, transacción 2, entonces estas se tienen que hacer exactamente de la misma forma de como el usuario ingresó los datos. Entonces no puede haber que solamente se esté guardando cada uno al mismo tiempo, sino esto llevaría una acción de retardo. Entonces por eso es que doy ejemplo de que se guardaría como una tipo pila o cola, porque así se llevaría hacer énfasis a lo que es la inflexibilidad. Podamos verificar la operabilidad del servicio pedido. Entonces así el sistema tiene la posibilidad de ir guardando esas transacciones exactamente como las hizo el usuario. Ahora hablemos de la característica número 4. ¿Cuál es esta? Esta es el procesamiento controlado. Como su misma palabra lo menciona, procesamiento controlado. Un software debe tener este control, así como lo es en la organización. El software tiene que acoplarse a las necesidades de una empresa. Así mismo como lo es una empresa, así mismo debe de ser este mismo tipo de software. Nos dice de que el procesamiento en un STP debe apoyar las operaciones de la organización, seguir esas normas que tiene la organización, así mismo debe de ser en el mismo software. Establece también los roles y responsabilidades para determinadas
empleados, para determinados empleados, digamos. Sabemos de que en una empresa hay jerarquía, está la jerarquía así como no existe en este tipo de sistema, hay jerarquía desde lo que viene desde la parte alta al nivel bajo. Hablemos de la operabilidad, de la parte operativa, de la parte del jefe, de la parte de los subordinados y toda esta línea de jerarquía. Entonces así mismo debe de ser el sistema. El software debe de tener y marcar los accesos para cada tipo de planta. Ya para finalizar, quise mencionar el por qué escogí el TPS o STP. Cuando nosotros realizamos software y de la misma manera los catedráticos nos revisan, entonces nosotros lo analizamos, lo pensamos de la manera que podría exponerse fuera, si se llegara a vender, si se llegara a hacer las pruebas de revisión para saber si este mismo podría funcionar. Entonces lo que me llamó la atención no es tanto las primeras etapas de un tipo de sistema, lo que es las de más arriba, sino que me llamó mucho la atención la de TPS. ¿Por qué? Porque es aquí, en esta etapa de trabajadores, es donde se hacen las pruebas ya en la vida real, donde se hacen las pruebas de cómo está el funcionamiento de un sistema. Entonces son pruebas reales, porque si solamente lo estamos haciendo y no existen estas pruebas de cómo funcionará el sistema, haciendo ver los ingresos de datos de diferentes maneras, entonces me llama la atención porque es aquí en la de las etapas de los trabajadores donde se prueba realmente la funcionabilidad de un sistema, y así de la misma manera estamos viendo en qué fallamos, cuáles son los márgenes de error de un sistema, porque como ya sabemos, un software debe acoplarse a la misma jerarquía, a la misma empresa, a la misma organización. Entonces esta misma software debemos de crearlos más a lo que es direccionados a lo que son el mundo real. Entonces por eso es que me llamó la atención bastante lo que es el TPS o STP, para que así nosotros vayamos viendo cuáles son realmente lo que el mundo afuera exige, lo que realmente exigen que los softwares sean estrictos, que sean totalmente funcionables, que no hayan ese tipo de errores de parte del sistema, sino que también esté controlado. Como ya les mencionaba, el TPS es muy extenso, y a la misma manera nos enseña, o por lo menos a mí me enseñó, de que deben de existir estas características en un software para que se le pueda llamar TPS. Entonces me enseñó mucho en lo que es la etapa de las respuestas rápidas de un software, el no sobrecargar tanto los códigos tanto con la base de datos con datos innecesarios, sino que como les mencionaba, la bitácora es muy importante para un procesamiento adecuado dentro de lo que es un TPS. Al mismo tiempo es muy importante de que en una empresa el sistema sea de la misma manera como lo hace en la vida real, entonces que hagan los mismos procesos que se harían las personas, ya una vez el sistema establecido. Muy buenas tardes, ingeniero. Pues esto fue toda mi explicación sobre lo que es el tipo de sistema TPS, el cual por eso a mí me llamó la atención. Gracias.